Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama El Nuevo Partido. 3.800 visitas tuvieron en YouTube. Llenaron el auditorio del Sindicato de los Músicos, aquel del que no hablábamos desde los días del líder sindical priista Venus Rey. Quizás fue por eso que el nuevo partido de los chuchos del PRD y de la Marea Rosa se abrió con un rapero más bien rústico que se llama Vitrio Smoke. La letra, aunque chabacana y a medio rimar, dejaba en claro por lo menos a nombre de quién hablaba este nuevo partido. Smoke defendió al junior tóxico Claudia X González, diciendo que era Claudia Sheinbaum la junior tóxica por ser doctora. También a Yunes porque lo defendió su papá. Rapeó Smoke también contra el exministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, por ser morenista. Luego, flamígeramente denunció la baja del feminicidio como un maquillaje de cifras y mencionó algo que no se entendió bien contra alguno de los hijos del expresidente López Obrador. Hasta ahí la matiné. La encargada de dar el posicionamiento del nuevo partido fue Cecilia Soto, una embajadora en Brasil del gobierno de Vicente Fox y en otro momento encargada de educación en la Fundación Carlos Slim. Doña Soto comenzó a tambor batiente tratando de quitarle la legitimidad a una elección que Claudia Sheinbaum ganó por 36 millones de votos con 2/3 partes en el Congreso, con un champurrado de porcentajes mal hecho y mentiroso. Dijo Doña Soto: el cambio de régimen no fue votado por una mayoría porque hubo un abstencionismo de 40% de mexicanos. Sí, Doña Soto, los que no votan, no votan. No votar no quiere decir que sean de oposición, mucho menos del PRIAN. En una elección, la mayoría se obtiene de los que votan, no de los que están en edad de votar. Si contaran las abstenciones como algo, como cualquier cosa, entonces su candidata, Xóchitl Gálvez, fue todavía menos votada. De 99 millones posibles, al PRIAN solo lo votaron 17 millones, es decir, el 17%, y no el 26% que obtuvo de los que sí fueron a votar. Así que, Doña Soto, si juega con las cifras de abstención como si quisieran decir algo, acuérdese que entonces su candidata obtuvo menos votos que los que no fueron a votar. Doña Soto nos quiere contar cómo surgió esta iniciativa. Según ella, no es Claudia X González y su María Rosa, ni los chuchos del PRD, ni lo que quedó de los intelectuales de la derecha. Según ella, un grupo de ciudadanos, ese día, el 6 de julio, es decir, 4 días después de la derrota, acordaron dos rutas: la resistencia activa a los proyectos insignia de Morena, la reforma al Poder Judicial, su destrucción, y el uso de la sobrerepresentación para hacer una constitución a modo. 2. Iniciar un proceso de consulta amplio para formar un partido político para competir en 2027. Luego hizo un listado de quienes están a cargo del nuevo partido. Amado Avendaño, un conductor del Canal 40 de Salinas Pliego; Álvarez y Casa, director de los Scouts de México y que tiene mucha experiencia en formar partidos que no reúnen los requisitos. Recuerdo ahora esta historia. En 2017 hizo un partido que lo postulara a la presidencia de la República llamado Ahora, pero que después terminó aliado al MAC-PAN-PRD a cambio de una plurinominal al Senado. Pero ya en el Senado, por el PRD, se deslindó de ellos y se incluyó en el llamado Grupo Plural. Lo último que supimos de este defensor de los derechos humanos fue que se burló de la tragedia en un acto público de Álvarez Maínez, en el que murieron 9 personas aplastadas y 121 resultaron heridas. Doña Soto siguió nombrando nombres. Dijo: y los héroes,
los sindicalistas del Poder Judicial Federal. El recuento que hizo a continuación no deja lugar a dudas de la procedencia del nuevo partido. El 24 de julio, el exanalista José Antonio Crespo, el exconsejero del IFE Alfredo Figueroa, se sumaron. El 31 de julio confluyeron Amparo Casar, a quien doña Soto llamó la perseguida política del régimen, y José Woldemer, a quien identificó como el primer orador del 13 de noviembre de 2022 cuando surgió la marea rosa. Luego, el 7 de agosto, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdoba, último presidente del IFE y el primero del INE, se apuntaron. Todas estas trascendentes personalidades desembocaron con sus caudalosas mentes el 11 de agosto, cuando, cito, entregamos al INE el documento en contra de la sobrerepresentación. Buscamos saturar los medios de comunicación al tiempo que acompañamos a los demócratas venezolanos el 28 de julio. Estamos en contacto estrecho con María Corina Machado. El 23 de agosto el INE avaló la sobrerepresentación y el 28 el tribunal avaló el fraude de 54% para Morena y adyacentes y 46% a la oposición. Así dijo doña Soto, fraude, con 46% a la oposición. ¿De dónde sacó esos porcentajes tan alegres para el PRIAN? ¿De dónde? Si el PRIAN obtuvo el 26% de la votación y aunque contáramos al Movimiento Ciudadano, no llegan ni al 36%. ¿De dónde saca la señora Soto el otro 10%? De sus deseos frenéticos. Luego doña Soto aceptó su participación y la de sus partidarios en la toma violenta del recinto del Senado de la República, cuando dijo: acompañamos al Poder Judicial al Senado y el 5 de noviembre, el día fatal, en la Suprema Corte. Pasó entonces a detallar a la nueva dirigencia llena de rostros frescos, nuevos. La de organización la encabeza Guadalupe Acosta Naranjo, el enlace Emilio Álvarez y Casa, la redacción de los estatutos Leonardo Valdés, el programa Rosario Guerra y María Clara Acosta, la de comunicación Beatriz Pajés. Hay que decir que Guerra y Pajés fueron del PRI toda su vida. Una fue diputada 2 veces, contestó el primer informe de Ernesto Zedillo, tuvo puestos en las campañas de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari y dirigió al ISSSTE en los años de la privatización de la salud. Cuando Guerra quiso ser candidata del PRI a la Ciudad de México, se topó con el hijo del rey de la basura, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y se pasó al partido del Bester Gordillo, Nueva Alianza, en 2012. Quedó en cuarto lugar. De Pajés, solo recordemos que la revista que dirige y que sabemos que existe porque la anuncian en Atípica, dibujó a la actual presidenta de la República con una suástica. Doña Soto posicionó el corazón del nuevo partido, cuando dijo: hay dos formas de recapitular este proceso. Una, desde la depresión. Perdimos las elecciones, perdimos la sobrerepresentación, perdimos al Poder Judicial, perdimos los órganos autónomos, se impuso la supremacía constitucional. Podemos irnos a nuestra casa y renunciar. Por ahora tienen el Congreso, la presidencia y la vicepresidencia. Ah, chinga, ¿hay vicepresidencia en México? Bueno, sigue doña Soto. No nos vamos a rendir, como no se ha rendido Zelensky, como no se ha enfrentado, así dijo, enfrentado, Corina Machado y Edmundo González. Sin la esperanza de la incertidumbre, verbalizó con poesía, no habría Nelson Mandela ni Martin Luther King. No les regalemos nuestra alma, no les regalemos nuestra alegría. Ahora les leo un poema que sale en la película Invictus. En las garras de las circunstancias no he gemido ni he llorado. Bajo los golpes del destino mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Ya no importa cuán estrecho haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve mi espalda, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. En realidad este poema, que sí leen en Invictus, pero lo escribió un joven tuberculoso en 1875, al que le acababan de cortar una pierna. Es curioso que así se sienta la oposición, enferma y mutilada. El sinaloense Guadalupe Acosta Naranjo
alma y espíritu de este nuevo partido, fresco, abrió su discurso que muy pronto nos daríamos cuenta que era de esos en que se nota que el orador no tiene con quién hablar durante la semana y se aprovecha de que las puertas del auditorio están cerradas. Dijo: el peor mensaje de los muchos que ha hecho Claudia Sheinbaum es que ella no va a dialogar con la oposición, que ella solo dialogará con el pueblo. ¿Qué es lo que está detrás de un pensamiento de este tipo?, se pregunta Costa Naranjo y se responde sin miedo al salto al vacío argumental: que quien no vota por ella no es pueblo y que ella solo dialogará con quien simpatice y vote por el partido gobernante. Nadie dijo eso, ¿eh? O sea que, según el propio Acosta Naranjo, ellos no son pueblo. Y tienen razón. Pueblo no es la población. Pueblo no son las cifras del INEGI. Pueblo es quien se asume como tal en un discurso político de conflicto con las élites. Por lo tanto, en el brinco al vacío de su alegato, Acosta Naranjo se asumió como élite. Y en efecto, Guadalupe Acosta Naranjo, con una licenciatura trunca en Economía por la Universidad de Nayarit, ha sido diputado local o federal en 4 ocasiones, o burócrata del PRD, o secretario técnico del Pacto por México de Enrique Peña Nieto, hasta que en 2016 se unió al narcogobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como su representante en la Ciudad de México. Él es de la élite de la partidocracia, pero aún así, Acosta Naranjo se queja y se queja. Hasta derrapó en sus clases de primer semestre cuando quiso explicar. Eso, lo de no dialogar más que con el pueblo, se acerca a pensamientos fascistas, donde los judíos no eran pueblo, donde los negros no eran pueblo, cuando las mujeres no votaban y entonces no eran pueblo. Aquí el comparativo se le hace melcocha al eterno diputado del PRD, confundiendo raza con pueblo. Al menos que los chuchos del PRD sean una etnia, no cuadra su comparación. Luego se pasa lo de las mujeres que no tienen derecho al sufragio, por lo que entendemos que Acosta Naranjo considera a todos los países previos al voto de la mujer fascistas. Países como Suiza, que vivieron el fascismo de Acosta Naranjo hasta 1971, cuando aprobaron el voto de las mujeres. Para el eterno diputado del PRD, Grecia fue fascista hasta 1952. Él cree que las mujeres no votaron en Alemania por Hitler y en Italia por Mussolini, que son los dos fascismos que nos vienen a todos a la mente cuando hablamos de historia europea. Pero se hizo todavía más bolas el exdiputado. Que no nos considere pueblo, la retrata como una mujer autoritaria, que no tiene la menor voluntad de conducir el destino del país para todos los mexicanos. Quítense la esperanza, se los pido a algunos amigos, casi se los ruego. No hay diferencia entre Claudia y Andrés Manuel López Obrador. Son exactamente lo mismo. No va a haber divorcio, no hay tal pugna. ¿No ganó Andrés en el mandamiento de Rosario Piedra? Claudia también lo quería, si no lo hubiera sucedido. Aquí ya no sabemos qué está diciendo, él tampoco sabe, pero sigue. No anden buscando pleitos donde no existen. Ella está contenta siendo vicepresidenta de México. Ya entendí. Porque quien sigue mandando se llama Andrés Manuel López Obrador. Vivimos un neocallismo. Ya lo he dicho, lo repito. Tomar un periodo tras el asesinato de Álvaro Obregón, que tuvo un presidente interino, uno que renunció y otro sustituto, y compararlo con una elección de 36 millones de votos de la primera presidenta de México, pues es un poco descabellado. No para Acosta Naranjo. Me dicen mis fuentes que Andrés Manuel no está en el palacio. Qué buenas fuentes que sostienen la realidad. Que sí está en su rancho, pero que ahí tiene un teléfono rojo. Aquí hay un cogobierno, un gobierno de 2 personas. Bueno, mi exdelegado de Cabeza de Vaca, cogobierno es un gobierno de 2 fuerzas políticas distintas, no de 2 personas. Presidencia de 2 personas fue la pareja presidencial de Vicente Fox, cuya inteligencia estaba repartida en 2 cabezas. Pero Acosta Naranjo quiere meter cizaña.
aunque un poco tardío porque hace más de un año que ya pasaron las campañas internas de Morena. No obstante, se lanzó sin miedo al anacronismo. Se andan equivocando Marcelo, Monreal, Adán Augusto si creen que Claudia va a permitir que exista algún intermediario entre Andrés y Claudia. Y Acosta hace un descubrimiento sorprendente. Claudia y Andrés son del mismo grupo político. Vaya primicia, casi tan asombrosa como que Andrés Manuel no vive en Palacio Nacional. Vamos a tener que dar una batalla muy dura, porque no va a venir de la ruptura inmediata entre Claudia y Andrés. No esperemos elementos externos. Nos va a tocar a nosotros dar esta batalla y vamos a ganar esta batalla. Luego dijo dos cosas contradictorias. Que se iba a votar en esa asamblea si querían o no ser partido político y que el 20 de enero a las 11 de la mañana van a ir a entregar su solicitud de registro al INE. Se quejan de las asambleas a Manuel Sada, pero en esta ya Acosta Naranjo había anunciado el resultado, casi como Xóchitl cuando dijo que había ganado para horas más tarde reconocer que había perdido por paliza. En unos momentos se discutirá, siguió diciendo, pero la decisión ya estaba tomada y anunciada. Luego aseguró sin que nadie lo estuviera inculpando. Nadie nos va a venir a acusar a nosotros de formar una fuerza política para ver dónde nos acomodamos. Los que queramos ser dirigentes del partido nos vamos a quedar ahí. Se anunciaba así el neocallismo del chuchismo. Pero Acosta Naranjo todavía nos tenía reservado su análisis. Caracterizó al régimen actual como, cito, sistema cívico-político-militar de delincuencia organizada, dijo el exdelegado de García Cabeza de Vaca. Y de ahí, de paso, reveló su ambicioso plan de acción. Si viene la ofensiva del nuevo gobierno de Estados Unidos, claro que no le vamos a entregar ningún cheque en blanco a Claudia López Obrador. Es decir, van a apoyar a Donald Trump siempre y cuando perjudique al gobierno de la 4T. Y culminó muy poético. No queremos ser los cronistas de la derrota. Luego siguieron unos muchachos de algo llamado Impacto Cívico para presentar su trabajo que hicieron durante 5 sábados, así dijeron, pero todas las cosas que propusieron ya existen. Leonardo Valdés Zurita, quien encabezó el IFE con Calderón y hasta que el Pacto por México lo hizo nacional con Lorenzo Córdoba al frente, quien nunca vio los 100 millones de los sobornos de Odebrecht para que el PRI comprara 5 millones de votos, hizo lo mismo que los muchachos de los 5 sábados, propuso cosas que ya existen. Anunció el lema provisional del nuevo partido, que todavía no se votaba, por los derechos, las libertades y las causas justas. Habló de temas foxistas y xochilistas como emprendimiento, de temas de López Obrador y Claudia Sheinbaum, cero corrupción, y al final detalló su programa de acción, luchar por causas que beneficien a la ciudadanía. Hasta ahí repitió lugares tan comunes que hasta parecía el rap del inicio, pero leyó algo que me inquietó por fin. Dijo, se considera la alternancia política como esencial para una convivencia pacífica. Es decir, si Morena sigue siendo votada por la mayoría en las siguientes elecciones, ¿ya no habrá elecciones pacíficas? ¿Es una amenaza o solo que han estado demasiado tiempo emulando a Zelensky y a María Corina Machado? Misterio que se revelará más adelante. ¿Acaso cuando Álvarez y Casa intercambie este nuevo partido por alguna pluri con el PRI, el PAN o el Movimiento Ciudadano? Hasta entonces, de pura angustia, me exprimo las manos. Muchas gracias por escuchar.